Continuamos con la serie de la familia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esta serie familiar que está tomando el pastor Waldo, pero que en su ausencia yo estoy tomando también estas 2 semanas. Primeramente Dios, hoy terminamos ya con este tema acerca de los valores que no debemos perder en la familia, pero la serie de cómo debe vivir una familia cristiana continúa a manos del pastor Waldo. Así que solamente para recordar, la semana pasada estuvimos analizando 2 valores que se han perdido en la familia. El primer valor se llama el respeto y lo vimos en 1 de Pedro 2:17, donde habla de honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Vimos que debemos honrar a las personas mayores, a las personas de la tercera edad, a las personas más grandes que nosotros. Vimos en Levítico 19:32 esta verdad. Todos estos pasajes los pueden encontrar en el video de la semana pasada. Solamente es un repaso. Levítico 19:32 dice que delante de las canas nos levantaremos y honraremos el rostro del anciano. También vimos que debemos enseñar a los hijos a respetar a las autoridades. Y vimos en Romanos 13:1 que dice que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice que por Dios han sido establecidas. Vimos también el respeto a los padres en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen, desde el saludo en la mañana hasta las buenas noches, entre otras cosas que vimos. También vimos como segundo valor perdido en la familia el agradecimiento, y eso lo vimos en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, donde dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos, y dije la semana pasada que era un tema muy importante en estas fechas que estamos viviendo, porque hay un problema hoy, que es el problema del poco esfuerzo en los hijos, que esta generación de padres, al haber sufrido de alguna manera cuando eran chicos, cuando eran niños o adolescentes, hoy en día dicen de una manera sí loable, pero a veces un poco equivocada: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y al decir esto, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, muchas veces sobreprotegen y sobredan cosas a los hijos, enseñándoles a no ganarse las cosas con su esfuerzo, a no enseñarles a ganarse las cosas con trabajo, etcétera, etcétera, sino que ahora todo lo que no esté en la nevera, todo lo que no esté en el refrigerador, que no provenga de papá y de mamá, ¿verdad? Es algo que los hijos no quieren buscar y no quieren conseguir. Entonces a los hijos tenemos que enseñarles a ser agradecidos con lo que se les da. Si no les inculcamos el agradecimiento, ellos no vivirán con contentamiento, dijimos la semana pasada. Si nosotros no les enseñamos a ser agradecidos con lo que tienen, jamás van a vivir contentos con lo que se les pueda dar. Así que es un valor muy importante que debemos de poner en práctica este mes y todo lo que resta de nuestra vida, enseñándole a nuestros hijos a guardar agradecimiento por las cosas que Dios nos entrega. Y hoy vamos a analizar un tercer valor que no se debe de perder en la familia, y ese tercer valor, titúlalo o ponlo ahí en tu libreta como la responsabilidad. La responsabilidad. La responsabilidad. Cuando lo tengan me dicen amén. Y vamos a leer Romanos 14:12. Romanos 14:12, para poder empezar a analizar este valor. Romanos capítulo 14, versículo 12. Cuando la mayoría lo tengamos, me dicen amén y vamos a darle lectura. Dice: de manera que cada uno, di conmigo, cada uno. Una vez más, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno. Si bien es cierto este dicho que la mayoría de cristianos dicen, la salvación es personal, dicen algunos, y ciertamente sí es así, porque la palabra de Dios nos dice que cada uno va a rendir cuentas de cada uno, de cada sí. ¿Qué es responsabilidad?
Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones y obligación de responder ante nuestros actos. Una vez más se lo repito, responsabilidad es el cumplimiento de nuestras obligaciones. Obligación de responder ante nuestros actos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables no son los padres, sino ellos mismos. Una vez más, los que nos ven por internet, debemos enseñarle a nuestros hijos que los fracasos que ellos cometen no son responsabilidad de sus padres, son responsabilidad suyos, de ellos mismos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a guardar sus responsabilidades y a cumplir con sus obligaciones. Yo recuerdo que desde muy pequeño nuestros papás nos enseñaron a mis hermanas y a mí a cumplir con los deberes de la casa, porque mi papá y mi mamá siempre han trabajado. Mi papá siempre ha sido un hombre de trabajo que desde las 4 de la mañana, 5 de la mañana salía de casa para irse a trabajar cuando no había sol y regresaba cuando el sol ya se había escondido, cuando el sol ya se había ido, a eso de las 10, 11 de la noche. Mi mamá también siempre ha trabajado, ella siempre ha trabajado en hogares, ella siempre ha trabajado como limpieza, todo lo que tiene que ver con la intendencia de un hogar, de una casa. Así que siempre, desde que yo tengo uso de memoria, hemos estado solos. Mi hermana, la mayor, Karina, nos cuidó cuando nosotros éramos pequeños. Después fuimos creciendo y fuimos adoptando estas responsabilidades. Mi mamá le decía a mis hermanos: ustedes tienen que encargarse de la casa. Recuerdo que mis hermanas, ¿verdad? Una hacía una cosa, otra tendía las camas, otra trapeaba los pisos, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos que hacernos responsables de alimentarnos. Yo recuerdo que cuando no había nada de comer en aquel tiempo, porque todavía no hacía de comer mi mamá, llegaba a veces en la tarde y hacía de comer, nos daba hambre. Yo en mi persona recuerdo que agarraba un nopal, ni me acuerdo si lo limpiaba o no lo limpiaba, si ya venía limpio o no venía limpio, yo lo echaba al sartén, lo cocía, agarraba un bolillo, lo abría y le metía un nopal adentro de mi torta, y eso es lo que comía. O plátano, me hacía una torta de plátano. A los que dicen que los chilangos todo metemos en bolillo, pues sí, yo metía todo en un bolillo, lo que encontrara en el refrigerador, lo que encontrara en la nevera, como dicen en Estados Unidos, en Norteamérica, todo lo metía en un bolillo, y eso era nuestro alimento, mi alimento personalmente. ¿Por qué? Porque aprendimos desde pequeños a valernos por nosotros mismos. Yo recuerdo que desde el kinder, iba yo en el kinder, mi hermana Sarita creo que iba como en primero o segundo de primaria, Karina iba aproximadamente como en quinto o sexto de primaria, y la escuela no está tan lejos, está como a unos 2 kilómetros de aquí, pero nos íbamos solos. Mi mamá nos dejaba y nos decía: hijos, Dios los bendiga, encamínense porque yo me tengo que ir a trabajar. Mi papá ya no estaba, ya se había ido a trabajar, y ahí iban los 3 hermanos pequeñitos, kinder, segundo de primaria y quinto y sexto de primaria, caminando hacia la escuela. Hoy yo veo niños de 15, 16, 17, 18 años que no saben ni hacerse un huevo, que tienen que llevarlos todavía a la escuela, que su mamá tiene que andarlos cuidando por todos lados. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a cumplir con sus obligaciones y a ser responsables. No saben tender la cama, no saben hacer un cuarto, no saben trapear, no saben lavar su ropa. Todavía 20 años, 25 años, la mamá tiene que estarle haciendo las cosas al hijo de 30 años. Imagínense nada más. ¿Por qué? Porque el hijo no sabe hacerse responsable. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Mamá, no tengo ropa, me decía mamá, pues ni modos, ahí está la lavadora, tienes manos, ahí hay jabón, ahí está la lavadora, lávate tú solo, mijo. ¿A poco no puedes? Eso es lo que nos decía nuestra mamá. Gracias a Dios hoy yo lavo, yo plancho, yo hago todo, apoyo a mi esposa, sigo trabajando de eso en intendencia y lo hago bien. ¿Por qué? Porque desde niño me enseñaron a hacer estas cosas. Desde niño me enseñaron la responsabilidad. Recuerdo que cuando yo tenía 7 años, mi papá comenzó a llevarme a trabajar, a un trabajo rudo en muchos aspectos, que por supuesto un niño de 7 años no trabajaba todavía. Yo recuerdo, bueno, me cuentan, yo no recuerdo muy bien, yo recuerdo que jugaba con mis juguetes y que a eso iba al trabajo con mi papá. Y dice mi mamá que yo regresaba todo empolvado de yeso, y mi mamá decía: ay, mira cuánto trabajó mi hijo. ¿Y cuál? Dentro de mi mochila yo traía un montón de soldaditos, de carritos, porque yo iba a jugar. Pero mi papá comenzó a enseñarme a dónde tenía que ir.
Entonces, aunque sea que iba a jugar, yo sabía que era el trabajo. Después, 8, 9, 10 años, recuerdo que a los 11 aproximadamente, mi papá comenzó a enseñarme a agarrar la llana. La llana, los que están en Estados Unidos, no sé cómo le digan, es un artefacto plano con un mango que se usa para aplicar el yeso. Me enseñó a utilizar la llana, me enseñó a utilizar la regla o el ángulo de aluminio para comenzar a enyesar las casas que en aquel tiempo nosotros enyesábamos. Y a la edad de 14 o 13 años yo ya sabía enyesar, yo ya sabía trabajar, yo ya sabía ganarme el dinero. 13 años, yo me iba a trabajar con mi papá, siempre fue el trabajo de toda la vida, y cuando yo cobraba lo que mi papá me daba en aquel tiempo, me decía: hijo, toma, ganaste 600 pesos, ganaste 700 pesos mexicanos en una semana, hijo, la mitad va a ser del gasto de tu mamá. Nada de que, ya gané mis 600 pesos y me lo voy a gastar como loco en lo que yo quiera. Siempre me enseñó que de lo que yo ganaba tenía que dar un gasto a mi mamá, porque hoy en día hay problemas con los esposos que no dan gasto a sus esposas, que se lo gastan todo, que dicen: sabes que hoy no tengo. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó la responsabilidad de la familia. Me decía: de esos 600 pesos le das la mitad a tu mamá y todavía tienes que guardar para ofrendar. Amados santos de Dios, desde muy pequeño yo fui instruido con esto. Hoy en día no me duele poder ganar y darle el gasto a mi esposa, no me duele, y sé que es una responsabilidad gastar y hacer el gasto para mi esposa, porque desde niño yo vi que de esta manera tenía que ser. Yo soy el proveedor de mi hogar y yo tengo que cumplir con las necesidades de mi hogar, porque así fui enseñado desde pequeño, y dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no solamente en la palabra de Dios, que es lo más importante, es lo principal dentro de la palabra, amados santos de Dios, pero también en las actitudes y en las responsabilidades que tenemos como individuos dentro del núcleo familiar. La mujer es lo mismo, la mamá enseñarle las obligaciones que se tiene como mujer, y esto no es ni machismo ni feminismo para los que nos ven por internet o en la iglesia contemporánea que cree que estamos hablando de feminismo, machismo, sino que simplemente la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos deberes y responsabilidades como individuos dentro de la familia, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos estas responsabilidades. Tu hijo se gana el domingo, no el día domingo, sino aquí en México le decimos domingo a que el día domingo les dan cierta cantidad. En Estados Unidos le dicen la mesada, en algunas partes de Latinoamérica igual. Aquí es cada domingo les dan sus 5 o 10 pesos, los tíos, los papás. Nosotros como padres les hemos enseñado a ganarse esos 5 o 10 pesos a los hijos, a los abuelitas, a los abuelitos. En Estados Unidos es muy habitual, si puedo utilizar esa palabra, que los nietos van a casa de la abuelita y agarran la podadora y se ponen a podar todo el pasto del hogar. Le ayudan a los abuelitos a limpiar la casa, le ayudan a los abuelitos a ordenar el ático, a ordenar el granero, etcétera, etcétera, en la parte en la que estén. Y los abuelitos les dan su mesada a los pequeños, porque los pequeños hacen labores dentro del hogar. Ustedes como abuelitos le están enseñando a sus nietos a ganarse las cosas. Agárrate una escoba, mijito, barre aquí el patio y entonces sí te doy algo. No darle nada más por darle, porque les estamos enseñando a los hijos a que el dinero se gana fácil. ¿Por qué tenemos tantos hijos fuera de equivocada? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? Amén. Una disculpa, tuvimos problemas técnicos con la cámara, pero continuamos con este tema de los valores perdidos en la familia. Nos quedamos entonces con la responsabilidad. Por último, les comentaba, no cubramos las irresponsabilidades de nuestros hijos. No cubramos las irresponsabilidades de nuestros hijos. Nuestros hijos deben ser responsables de todas las cosas que ellos hagan. Decía mi mamá, cuando yo andaba en el relajo con los amigos y todo, me decía: tú llegas a hacer algo, llegas a caer a los separos, cualquier cosa que llegue a pasar, ni creas que voy a ir a buscarte. Y sí le creo.
sé que lo hubiera hecho y sé que mi mamá ni se hubiera parado ahí porque ella nos enseñó a ser responsables con las cosas que hacíamos. Gracias a Dios nunca llegamos a ese extremo, pero yo veo a las mamás, ¿verdad? En Facebook es muy común, vemos los videos de que ya balearon al asesino, al sicario, al ladrón, y van y le lloran sabiendo las cosas que hicieron. ¿Verdad? No, mi hijo es inocente, Pepe el Toro no hizo nada, ¿verdad? Sáquenlo y huelga para que lo saquen. Si hizo lo que hizo, que se lo lleven 30 años, 20 años, lo que se lo tengan que llevar. Yo sé que el amor de mamá es muy grande y nunca una mamá quisiera ver a un hijo pasar por ese tipo de cosas, amados santos de Dios, pero todo lo que hacemos tiene que ser pagado, amados hermanos. Y mamá nunca debe encubrir esas irresponsabilidades. Yo recuerdo en aquel tiempo teníamos un amiguillo chiquito, era pequeño, yo lo conocí desde que estaba como Caleb, porque su hermana es una amiga mía desde el kinder. Y este niño nunca le faltó nada más que la figura paterna, porque su papá falleció cuando él tenía como 3 o 4 años de edad. Entonces su papá nunca estuvo esa figura paterna, y las hermanas mayores siempre lo sobreprotegieron y siempre le dieron todo lo que él necesitaba y todo lo que él quería. Siempre anduvo con buenos tenis, siempre anduvo con buen pantalón, con buena sudadera, etcétera, etcétera. Nunca le faltó nada al chamaquito. Un día, ¿verdad?, supimos que comenzó a juntarse con malas compañías y que estas malas compañías le enseñaron a subirse a los camiones, a tomar un arma, y que como la manera fácil en la que le enseñaron sus hermanas de conseguir las cosas, se podían conseguir también arriba de un camión. Pues no recuerdo si fue la segunda o la tercera vez que este chico de 15 años se subió a un camión, que dentro de ese camión había, no sé si un militar o un policía, pero le atravesaron 2 balazos y ahí quedó un niño de 15 años. Que no necesitaba nada. El simple problema fue no enseñarle a ganarse las cosas como deben de ser. Nada le faltaba, era un niño que tenía todas las cosas, y a los 15 años murió por 2 impactos de bala, de aquí mismo de la comunidad. Un niño que nosotros vimos crecer y con el que yo estuve casi la mayoría de mi adolescencia. ¿Por qué, amados santos de Dios? Porque nunca le enseñaron las responsabilidades. No debemos de cubrir esas irresponsabilidades, amados santos de Dios, como padres, como familia, como iglesia. No importa lo que hiciste, hermanito, ¿verdad? Bueno, pues si la chata se fue, pues que se vaya, ¿verdad? Era una incircuncisa pecadora, esa ni era hija de Dios. Ya Dios tiene algo mejor para ti, ¿verdad? Y quién sabe si se fue por el testimonio del filisteo que tenemos delante de nosotros. No sabemos si él es el culpable y por eso se fue la mujer. Y aunque la mujer nunca haya querido venir a la iglesia, quizás nunca quiso venir a la iglesia, porque este hombre nunca dio el testimonio que tenía que haber dado como padre de familia y como sacerdote. Como pastores tampoco tenemos que estar apapachando las irresponsabilidades de la congregación. Tenemos que encararlos, y aunque se vayan, como muchas veces aquí se han ido diciéndonos, ¿verdad?, de cosas, etcétera, etcétera, pero cuando nosotros identificamos que alguien está haciendo las cosas mal, tenemos que encararlos y tenemos que decirles: o te compones o te vas, porque con Dios no vas a estar jugando ni vas a venir a contaminar a las demás personas. O te compones o te vas. Papás que tienen miedo de echar a sus hijos fuera de casa porque ¿qué le va a pasar en la calle a mi hijito? ¿Verdad? Si hizo algo y si ves que este muchacho no cambia y sigue siendo la misma persona, mijito, con la pena, pero tienes 2 hermanitos, 3 hermanitos, un hermanito más pequeño y está viendo las mismas cosas que tú estás haciendo, no me vas a venir a contaminar a mis demás hijos, te me vas de la casa. Pero ¿qué va a pasar en la calle con él? Si en familia no quiso cambiar, menos en la calle. Eso es lo que él se está buscando. Porque en casa tiene todas las cosas. En casa tiene techo, en casa tiene agua caliente, tiene comida. Y si no lo valora dentro de la casa, ni modos, en la calle lo vas a ir a buscar. Y se van a dar cuenta que en la calle nada es fácil. Amados santos de Dios, si tú como mamá o tú como papá sigues orando por tus hijos, sigues velando por tus hijos, pero los apapachas en sus irresponsabilidades, ese hijo nunca va a cambiar, esa hija nunca va a cambiar. Tenemos que aplicar mano dura, amados santos de Dios, con estas personas, con estos hijos irresponsables, para que ellos puedan entender, amados santos de Dios, que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué te tratan como te tratan como mamá? ¿Por qué te tratan como papá? Porque desde que tenían 1 año los permitías que te levantaran la mano.
Porque cuando tenían 2 años les permitías que hicieran berrinches y ahí estaban los niños gritando en la bodega horrera. Yo recuerdo, voy a ventilar a mi hermana, ni modos. Me acuerdo que una vez me contó mi mamá que le hizo un berrinche a mi hermana la mayor en la tienda y que no sé qué quería y que estaba grite y pataleando, y dice que le puso 2 o 3 nalgadas, pero bien puestas, y que nunca le volvió a hacer un berrinche en una tienda. Papás que están ahí, ay, mijito, ya compórtate. ¿Sí los han visto? En la misma iglesia, ya compórtate, papacito. Y el papacito es, hijo, el Tasmania dando vueltas. Ya, mi amor chiquito, cálmate, ¿verdad? El niño mordiendo, escupiendo, pateando, y la mamá diciéndole, ay, mi angelito, cálmate. Te vas al baño, le bajas los pantalones, le pones 3 nalgadas a que termine de llorar, y entonces le dices, mijo, en la iglesia, en el trabajo, en el restaurante, no me haces esas cosas. Respeta el lugar. Pero hoy en día parece que los niños mandan. ¿Dónde, amados santos de Dios, quedó el respeto como veíamos a los padres y la autoridad que tenemos como padres? Niños que en los restaurantes agarran, ¿verdad?, los cuchillos y le hacen pasar unas vergüenzas a los papás. Decía un pastor que yo escuchaba cuando era más joven: mis hijos nunca me humillan en público porque ellos saben lo que tienen que hacer cuando estamos en lo secreto. Desde casa les digo, hijo, te vas a comportar, y en el momento en que yo vea que estás haciendo algo, nos vamos al baño y te voy a poner tus nalgadas. Pero papá, te voy a poner tus nalgadas. Quiero que estés calladito y sentadito, no te metas en las pláticas de los adultos, no estés molestando a los adultos. Si hay niños, ve y reúnete con ellos, pero si no, calladito y sentadito en la silla. Pero papá, siéntate y cállate. Llegan al restaurante y el niño sabe lo que tiene que hacer. Pero no, ves a los hijos de las otras personas brincando de silla en silla, se suben a la mesa, tiran los platos y todavía dicen, ay, es que es hiperactivo. Sí, con la varita se le quita lo hiperactivo. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Corrige al niño con vara, que no morirá. No se va a morir tu hijo, que le pongas 2, 3 tablazos. Decía el pastor Jorge Lozano cuando fuimos al Congreso de Hombres: ve y júntate unas varitas, ponlas arriba del refrigerador, y cada vez que se porte mal el niño, 3 varazos en sus pompis. Y nada de aventarle que en la cabeza, que en los brazos, que nada. Y nada de que la psicología dice que con golpes no van a entender. La Biblia no se equivoca y ha funcionado a través de cientos y miles de años. Con vara no va a morir. Por algo Dios lo dijo, amados santos de Dios. Esto no falla. Corrige al niño. Le pones sus 3 tablazos y vas a ver cómo va a ser un hombre de bien. Recuerda hace 20 años cómo nos educaron a nuestros papás, a nosotros, a ustedes. La que no se les permitía que se les dijera nada. Tenías que hablarle de usted a los papás. Y son hombres y mujeres de bien y de provecho. Pero de ese 10 años para acá, los chamacos irresponsables, la ideología de que no debes pegarle a tus hijos, ve la calidad de individuos que estamos formando. El índice de delictividad está aumentando. El índice de suicidios y de homicidios está aumentando. El índice de drogadicción está aumentando. El índice de fracasos de matrimonio está aumentando. ¿Por qué? Porque los hijos no se les está educando ni se les está enseñando en responsabilidad. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Amén. Hijos deben sujetarse a los padres, pero padres deben aprender a enseñarles responsabilidades a sus hijos. Cuarto valor que no se debe de perder en la familia. Este cuarto valor se titula la honradez. La honradez. Levítico 19:13. Está al principio de la Biblia, Levítico 19:13. Si lo tienen, me dicen amén. Está al principio, es de los primeros libros. El tercer libro, para ser exacto, Levítico 19:13. Ay, se me olvidaba, mamá, no quiero ir a la iglesia. Tengo mucha tarea, etcétera, etcétera. Pues la haces después de la iglesia, mijito. Pues lo que tengas que hacer después de las 12, porque ahorita nos vamos a la iglesia. Hoy los niños mandan. Recuerdo
¿verdad? Muchas veces familias que venían aquí sin niños y les preguntábamos si sus hijos, es que no quiere venir, está bien rebelde. Niños de 7 años que están bien rebeldes y que no quieren venir a la iglesia. Imagínense nada más en qué problemas se están metiendo los papás por esta falta de responsabilidad. Cuarto valor, la honradez. Tenía que sacar esto de mi corazón. Levítico 19:13, ¿lo tenemos? Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no te retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En pocas palabras, ¿tienes trabajadores? Págales. ¿Para qué te guardas el dinero 2-3 días? Es dinero que no es tuyo, es dinero que les pertenece a ellos. No te guardes el dinero del jornalero hasta el siguiente día, págales cuando tienes que pagarles. Honradez es integridad al obrar. Si quieres apuntar la definición, honradez es integridad al obrar. Es integridad al obrar. ¿Lo tienen? ¿Me dicen amén? ¿Qué es una persona honrada? Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer su obrar justo y recto, no importando que sea una persona con bajos recursos. Un ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que lo entendamos. El otro día estaba leyendo en un periódico que decía, muchachas que venden su cuerpo y que venden drogas para pagar sus estudios. Parece que el fin es bueno, pagan los estudios, pero ¿a causa o a costa de qué? De vender su cuerpo y de vender drogas para ese fin. Eso no es agradable delante de los ojos de Dios y trae consecuencias a la vida, amados hermanos. Proverbios 1:10-19, ¿qué dice acerca de esto? Proverbios 1:10-19, le voy a dar lectura. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a su propia familia, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, lo cual quita la vida de sus poseedores. Dice dice que una persona codiciosa no se fija si es familia o no es familia. Esta persona codiciosa tiende red delante de la misma sangre y le roba a la misma sangre. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Amados santos de Dios, no podemos entonces pasar por alto el enseñarle a nuestros hijos de guardarse de estas malas compañías. Si ves que tu hijo está haciendo algo que él no puede pagar, pregúntate, ¿de dónde lo está haciendo? Amados santos de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables con honradez. Quinto valor, el quinto valor es la honestidad. Quinto valor, la honestidad. Romanos 13:17. Romanos 13:17. Son consejos prácticos. Les dije hace 8 días que yo estoy acostumbrado a enseñar de una manera expositiva. Nos vamos ahí verso por verso, yendo a la exégesis y no sé qué tantas cosas que muchos dicen, bueno, ¿de qué habla Isaí? A veces no podemos entender, pero es la manera en la que 13:7 nos gusta predicar. Los días jueves estamos llevando Romanos verso por verso, pero hoy estamos viendo consejos prácticos, de una manera práctica,
¿Qué es lo que debemos hacer como una familia? ¿Cómo debe de vivir una familia cristiana? Y este quinto valor es la honestidad. La honestidad, Romanos 13:7. ¿Lo tienen? Vamos a darle lectura a Romanos 13:7. Dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Todos conmigo vamos a darle lectura una vez más. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, ¿cuántos deben impuestos? Todos debemos impuesto. Gracias a Dios. Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Esta es la versión Las Américas. Vamos a leer lo que dice Reina Valera, que es la que todos tenemos, porque algunos se quedaron así como que pues, no dice tan así. Romanos 13, versículo 7. Es más clara la versión que leímos. Dice: pagad todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. La honestidad es un valor moral, escucha, que tiene que ver con la verdad, con lo puro. Un hombre y una mujer honesta tiene varias cualidades. Por ejemplo, es decente, es decoroso, es recatado, es pudoroso. Probemos la deshonestidad cuando permitimos que nuestros hijos se vistan de una manera no recatada, deshonesta. Cuando permitimos como padres que nuestros hijos anden como el mundo anda. Yo recuerdo una vez que se puso de moda, siempre ando retirando a mis hermanas porque qué mejor ejemplo que la misma familia del pastor. Hoy mis hermanas están casadas, ahora sí que sus esposos les digan lo que tienen que hacer. Dice que le pongan sus cachetadas, no es cierto. Pero recuerdo que cuando todavía estaban bajo la tutela de mis padres, un tiempo se puso de moda los pantalones que estaban como deslavados y que tenían figuras. Y recuerdo que en ese tiempo mi hermana le puso unas manos con clarasol a un pantalón en las pompis. Y dice mi papá: bueno, ¿qué estás provocando? ¿Que te agarren las pompis o qué? Y agarró el pantalón, no recuerdo si lo tiró, lo hizo pedacitos o no sé qué hizo con el pantalón, pero nunca les permitió vestirse de una manera como el mundo se viste. Igual una vez, creo que Sarita se compró un pantalón rosita, pero bastante entallado, como si fuera del kinder el pantalón. Y se lo puso bien contenta, era de vestir, y dice: pues es de vestir el pantalón, papá. Pero enseñaba más de lo que tenía que enseñar, estaba muy colocado como se pusieron de moda los leggings. Lo que ya no se deja nada a la imaginación es el contorno del cuerpo. Pero es que está bien cómodo, sí, está bien cómodo, pero se ve mal. Ponte un blusón encima, ponte algo que te tape las pompis, pero no andes enseñando lo que no tienes que enseñar. Lo que tienes que enseñarle solamente a tu esposo o a tu esposa. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? La honestidad es un valor moral. El padre que es honesto y que es una persona honesta tiene que enseñarle a sus hijos a ser personas honestas, decentes, decorosos, recatados y pudorosos. ¿Qué es el pudor? ¿Alguien sabe lo que es el pudor? Lo que les hablaba un momento, no enseñar más de lo que debemos de enseñar, no mostrar la intimidad a las personas, guardarnos la intimidad para nosotros mismos. Mujeres que en el Face están enseñando en sus fotos de perfil el kilo de aguayón. Siempre decía un pastor: enseña carne y vas a conseguir como esposo a un carnicero. Enseña carne y vas a conseguir a un carnicero, vas a conseguir una persona que solamente te va a buscar. ¿Por qué? Por la carne. Y así como te buscó a ti por la carne, va a buscar a otras por la misma carne. Pero cuando tú atraes a un hombre por tu decencia, porque eres una persona recatada, porque eres una persona honesta, porque eres una mujer, ¿verdad?, íntegra, y cuando un hombre te sigue por eso y no por tu cuerpo, vas a conseguir un buen esposo. Algunas dicen: yo ya voy por el 5º esposo y no sé qué hice mal, y se viste, ¿verdad?, peor que la Chupitos. Se viste de una manera no decorosa, de una manera no respetable. Pues cómo no, siempre atraes a las mismas personas. Personas que solamente quieren lo que todos los hombres buscan. Bueno, los hombres que no han conocido a Dios. Porque un hombre que ha conocido a Dios y una mujer que ha conocido a Dios va a buscar los valores, amados santos de Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén. Y como padres tenemos que enseñarle esa honestidad a nuestros hijos. Probemos
Nuevamente esa deshonestidad, viendo a los padres permitiendo a sus hijos hacer estas cosas. Pero ¿cómo podemos exigir a nuestros hijos, escucha, que sean decorosos si nosotros no lo somos? Si usamos ropa deshonesta, si actuamos de una manera deshonesta, por ejemplo, ¿verdad? Amigos de las novias que duermen en la casa, o las niñas que a los 15 años de edad la dejan de irse de fiesta y que no llegue a la casa. ¿Sí me siguen? Si le estamos enseñando esto a nuestros hijos, amados hermanos, jamás esperes en decirle a tu hijo o a tu hija, cuidado, hijita, porque los hombres allá afuera solamente quieren tu cuerpo. Si tú le estás permitiendo salirse a tu hijo o a tu hija a un lugar que ni siquiera sabes dónde es, no conoces a sus amigos, no conoces, ¿verdad?, con quién se están juntando, etcétera, etcétera. Amados santos de Dios, tenemos que tener sumo control sobre estas cuestiones. Cuando nos convertimos en encubridores de las deshonestidades de nuestros hijos o hijas, nos convertimos en una palabra latinoamericana llamada alcahuete. ¿Han escuchado eso? Somos alcahuetos con nuestros hijos, les permitimos hacer las cosas sabiendo que están mal, pero ahí estamos. El hijo, la hija, ¿verdad?, que tiene un amante y que no decimos nada y que ya lo descubrimos. Somos alcahuetes, somos alcahuetas. Al no decirle eso que estás haciendo, está mal. Hijo, eso que estás haciendo no es correcto, con tus hijos, con tu pareja, etcétera, etcétera. Nosotros, amados santos de Dios, tenemos que estar siempre enseñándoles la honestidad a nuestros hijos. Sexto y último valor que vamos a ver este día, y con esto terminamos, es un valor muy precioso, y este valor lo titulamos el amor. Es un valor que no debe de perderse jamás en la familia. El amor. San Juan 13:34, acompáñenme por favor, estábamos en Romanos, vayan un poco atrás, Hechos, y después encontramos San Juan 13:34, y con esto terminamos. Dice San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos enseñarnos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Cuando hay amor, hay tolerancia en la familia, y cuando hay tolerancia, hay perdón en la familia, y cuando hay perdón en la familia, hay armonía. ¿Y cuántos quieren una familia que viva en armonía? Pero el principal amor que debe existir, amados santos de Dios, para que pueda haber todo esto en la familia, es el amor a nuestro Dios. Si nosotros como padres no amamos a nuestro Dios, no podemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Si nuestros hijos ven que no nos interesa venir a la iglesia, cuando tú le digas a tu hijo, ve a la iglesia, ¿crees que va a ir? Si nosotros como padres no nos interesa discipularnos, y cuando ves que tu hijo está fumando marihuana y le digas, hijo, Dios es la respuesta a tus problemas, ve a la iglesia, ¿crees que tu hijo va a ir? ¿Por qué? Porque no está viendo el amor de los padres para con Dios. Pero cuando una persona, yo he platicado con jóvenes que se han destrampado, etcétera, etcétera, pero que sus padres fueron ejemplo, me dicen, yo veo a mis papás y la verdad yo sé que Dios es esto, que Dios es aquello, y yo sé que esa es la salida, y después viene una restauración. ¿Por qué? Porque vieron ese ejemplo en los padres. Pero si los padres viven de una manera desordenada, viven de una manera irresponsable en cuanto a las cosas de Dios, se les hace fácil, ¿verdad?, no buscar a Dios, no estar firme, no leen la Biblia, nunca se reúnen en su hogar. Yo les hago una pregunta, no me respondan, pero entre ustedes, ¿cuántas veces como familia se reúnen para leer un versículo? ¿Cuántas veces en la semana se reúnen? No me respondan, ustedes mismos pregúntense eso. En la noche, mijito, mijita, ¿verdad? Sé que venimos cansados. Un versículo, 2 versículos. Piensen en ese versículo, lo comparten con sus hijos, oran unos minutos y se van a descansar. ¿Lo hacemos? Y le decimos a nuestros hijos, hijo, ora. Pero ¿cómo, papá, si nunca oramos? Ni para la comida oramos. No damos gracias ni para desayunar. No le has enseñado a tus hijos a dar gracias ni para cenar. ¿Cómo quieres que tus hijos hagan las cosas en la iglesia que tú mismo no estás haciendo? Si me siguen, me dicen amén.
Una vez fuimos a una casa, no digo de quién, pero son anécdotas que pasamos, a comer, nos invitaron a comer a una casa. Bueno, en este día fui yo solo, recuerdo, y estábamos comiendo, tenía mucho que esta familia no había venido a la iglesia, y yo comiendo ahí, hicieron tostaditas de tinga, y estábamos comiendo bien rico, y todo, bueno, todavía no comíamos, íbamos a comer bien rico, pero estábamos todos a la mesa, y ya la mamá iba a comenzar a comer, agarró su tostada, y crunchy, estaba ya con su tostada, y el hijo voltea y ve a la mamá y le dice, como diciendo, ahí está Isaí, ahí está el pastor. Y la mamá no capeaba y ella seguía comiéndose su tostada. Y pues yo sentado a la mesa, riéndome dentro de mí, diciendo, pues qué gracioso, ¿no? Su hijo le está diciendo, tal vez, oye, ¿no vas a orar? Aquí está el pastor. La mamá no la capeaba, seguía comiendo, se lleva por la segunda tostada. Yo creo que de repente se acuerda, híjole, no dimos gracias a Dios. Y yo me río, no suelto una sonrisa así visiblemente y dice el hijo todavía a la balconea, ay, mamá, si nunca oramos para comer. Y la mamá lo voltea a ver al hijo y dice, cállate, no digo el nombre, se escucha chusco, pero híjole, así están muchos. Oran solamente cuando el pastor los visita, oran solamente cuando están a la mesa con cristianos, pero nunca lo hacen estando fuera de la iglesia. No hay amor para con Dios, amados hermanos. Porque aquel que ama a Dios, el día sábado ya están, mañana es el día de reunión. ¿Cómo me voy a perder este día de reunión? ¿Cómo me voy a perder el consejo de Dios? Ahorita que están hablando de la familia, ¿qué me puede decir el pastor? ¿Qué me puede decir la palabra de Dios a través de estos hombres? La alabanza, la adoración, etcétera, etcétera, anhelan buscar el rostro de Dios. Dicen como David, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué no hacemos tantas reuniones? ¿Por qué no nos reunimos para convivir como iglesia? Muchas personas nos dicen, es que aquí no hay pachangas, yo quiero, ¿verdad?, una reunión ahora el 24 de diciembre, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hemos querido hacer muchas veces no se prestan, amados santos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no hay amor entre unos y otros. Y eso no quiere decir que se odien entre hermanos. Sencillamente no se ha enseñado o no hemos sabido cómo convivir con nuestros semejantes. Hagamos el esfuerzo de cuando es viernes para reunirnos en la oración, venir y convivir. Es que no tengo nada para traer el día viernes, no te preocupes. Dios va a proveer de los que sí traen y va a multiplicar. Y cuando tengas, tú vas a traer. Dice un dicho por ahí, hoy por ti, mañana por mí. Tenemos que aprender a amarnos. ¿Por qué, amados santos de Dios? Muchas veces hay roces en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el valor del amor. Reunámonos. No cuesta mucho. Un día al mes es cuando nos reunimos para convivir. 2 días y cuentas el día de mujeres. Ven con las mujeres, conoce mujeres cristianas, aprendamos a sobrellevarnos los unos con los otros. Cuando esto se haga, como iglesia, los que nos ven por internet, yo se los digo, abriendo mi corazón, cuando esto se haga, esta iglesia va a seguir tomando aún más fuerza. Ahorita, ¿qué nos rescata? Que hay sana doctrina, eso nos rescata. Pero si la iglesia no aprende a amarse los unos a los otros, esto nunca va a tomar fuerza, amados santos de Dios. Tenemos que unirnos como la familia que somos, amarnos, hablarnos por teléfono en la semana, preguntar cómo estamos, etcétera, etcétera, para que esta familia siga fortaleciéndose. Yo quisiera, ¿verdad?, poder hacer un convivio, por ejemplo, el domingo antes del 31, el domingo antes del 24, pero los aseguro, amados hermanos, porque lo hemos visto que ese día no se para nadie, nada más estaremos aquí mi familia y unos hermanitos con nuestro pollito rostizado. ¿Por qué? Porque a la gente se le hace muy fácil el dejar las cosas de Dios a un lado, el no amar a Dios por sobre todas las cosas y no amar a su iglesia. Debemos de aprender a amar a su iglesia, debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Al fin de cuentas, este mes y el mensaje de la Navidad es eso, el amor, la tolerancia, la paz. Esto es lo que debe fortalecer a las familias cristianas. Esto es lo que debe fortalecer a la misma iglesia, amados santos de Dios. Y yo anhelo con todo mi corazón que este año que va a comenzar sea un año en que la familia cristiana, en que esta iglesia aprenda a amar a Dios por sobre todas las cosas. No dejarlo en segundo, tercero, cuarto lugar, que Dios sea su primer lugar. Si hacemos esfuerzos para cualquier cosa en la vida,
buscar a Dios, podría decirlo así, sería el mejor esfuerzo que puedan hacer, pero al final de cuentas esto no es un esfuerzo. Una persona que ama a Dios es un deleite el estar aquí. Es un deleite. Hay momentos en los que quizás no va a haber para el pasaje, etcétera, etcétera. En esos momentos se entiende. Pero tú dentro de ti sé honesto. Si hay para trasladarse, si hay fuerzas, pero lo que falta es desánimo, híncate en ese momento y dile a Dios: Señor, permíteme, lléname de valor, lléname de poder, lléname de dominio propio, porque no quiero abandonar las cosas que provienen de ti. No me quiero perder la bendición de estar en tu presencia, Señor. Llévame, lleva a mi familia y que juntos estemos buscando tu rostro. Me siguen, me dicen amén. Oremos, amados santos de Dios, porque estos valores en la familia puedan ser una realidad y porque este año 2019 que comienza sea un año en el que la familia pueda vivir como debe de vivir una familia cristiana. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por estos preciosos temas que hemos estado abordando. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora te damos infinitas gracias porque tu palabra nos exhorta, porque tu palabra nos dice, Señor Jesús, qué es lo que debemos hacer. Porque tu palabra no vuelve vacía. Y porque yo sé con todo mi corazón que lo que hoy se expuso, Señor, ha tocado los corazones. Tu Espíritu Santo convence las fibras más íntimas del ser de las personas que han escuchado esta palabra. Y que las familias cristianas, las familias que te han conocido, van a vivir estos valores. Hoy yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que tu amor crezca en nuestros corazones. Que si la familia cristiana quiere ver verdaderamente un cambio en su núcleo familiar, debe de ponerte a ti por sobre todas las cosas. No como un respaldo por si algo falla, sino como el pilar que nos da la seguridad de que estando contigo, Señor Jesús, todas las cosas van a obrar para bien. Hoy bendecimos las familias. Te pido que levantes tus manos y que las inclines hacia acá adelante. Señor, bendecimos las familias. Bendecimos sus hijos. Bendecimos sus nietos, sus tataranietos, su cuarta y su quinta generación, Señor Jesús. Oramos porque tu provisión, oramos porque tu amor, porque tu misericordia inunde sus vidas. Que en estas fechas, Señor Jesús, en las cuales se habla de amor, de paz y de tolerancia, ellos puedan ser luz. Que tu palabra pueda tocar sus corazones. Bendecimos las familias de esta congregación, las familias de aquellos que nos ven por internet. Señor Jesús, creemos que si tú eres el núcleo de nuestra familia, Señor, siempre iremos de gloria en gloria, como dice tu palabra. Bendecimos sus hogares, bendecimos el fruto de su trabajo, Señor Jesús. Bendecimos los vientres de aquellas madres, Señor Jesús, que van a ser madres por primera vez, que van en el segundo o el tercer hijo. Y creemos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que guiarán a su familia en el camino de la verdad y de la rectitud de tu palabra. Creemos con todo nuestro corazón que aquellas mamás, aquellos papás que han batallado, que han derramado lágrimas por sus hijos, dice tu palabra, que serán consolados. Creemos que la oración del justo puede mucho. Así que esas mamás que han estado orando y clamando por sus hijos en situación de calle, en situación de drogas, en problemas familiares, en destrucción del matrimonio, Señor Jesús, van a escuchar, Señor Jesús, y van a ver respuesta de parte tuyo, mi Dios, porque no queda vacía la oración. Dice tu palabra que esta oración será contestada, Señor, porque no hay nada más precioso que la oración de una madre, de un padre para con sus hijos. Hoy oramos por misericordia para con las familias, Señor, y que estos días en que estaremos reunidos, en que estaremos muchos sentados a la mesa, la luz del nacimiento del Hijo de Dios brillará en los corazones de las familias. Creemos con todo nuestro corazón que el mensaje de estas fiestas
será, Señor Jesús, vida eterna para todo aquel que quiera venir a la cruz. Señor, bendice la vida de los proveedores de los hogares, bendice a los padres, bendice a las mamás, que ellos siempre sean ejemplos, Señor Jesús, para las siguientes generaciones. Y creemos con todo nuestro corazón que esta familia de amor y verdad, Iglesia Cristiana, es una familia que día a día se fortalece, que día a día se ama, que día a día se tolera, que día a día es bendecida, Señor Jesús, porque acampamos bajo la sombra del Omnipotente. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias, la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale gracias con un fuerte aplauso a tu Dios.